digamos una palabra sobre los sueños. Todos tenemos pensamientos que nunca supimos que teníamos. Son demasiado incómodos o demasiado incompatibles con nuestro yo adulto como para recordarlos. Sin embargo, a menudo son inquietantes retumbando bajo la superficie como lava en un volcán. El sueño es el camino real hacia estos pensamientos. El camino real hacia el inconsciente. Esta es la historia sobre cómo las ideas de Sigmund Freud sobre la mente inconsciente fueron utilizadas por quienes estaban en el poder en los Estados Unidos de la posguerra para tratar de controlar a las masas. Los políticos y planificadores llegaron a creer que Freud iba a sugerir que ocultos en lo más profundo de todos los seres humanos había deseos y temores peligrosos e irracionales. Estaban convencidos de que era el desencadenamiento de estos instintos lo que había llevado a la barbarie de la Alemania nazi. Para evitar que vuelva a suceder, se propusieron encontrar formas de controlar a este enemigo oculto dentro de la mente humana. En el corazón de la historia está Anna, la hija de Sigmund Freud, y su sobrino Edward Bernays, quien inventó la profesión de relaciones públicas. Sus ideas fueron utilizadas por el gobierno de los Estados Unidos, las grandes empresas y la CIA para desarrollar técnicas para administrar y controlar las mentes del pueblo estadounidense. Los que estaban en el poder creían que la única manera de hacer funcionar la democracia y crear una sociedad estable era reprimir la barbarie salvaje que acechaba bajo la superficie de la vida estadounidense normal. Segunda parte. La ingeniería del consentimiento. La historia comienza en medio de la feroz lucha de la Segunda Guerra Mundial. A medida que se intensificaron los combates, el ejército estadounidense se enfrentó a un número extraordinario de crisis mentales entre sus tropas. El 49% de todos los soldados evacuados del combate fueron enviados de regreso porque padecían problemas mentales. Desesperado, el ejército recurrió a las nuevas ideas del psicoanálisis. Hicieron un registro cinematográfico del experimento utilizando cámaras ocultas. Médico entrevistando al soldado. Aquí dice en su registro que tenía dolores de cabeza y que tenía episodios de llanto. Soldado, sí señor, creo que su profesión lo llama nostalgia. Médico, en otras palabras, nostalgia. Soldado, sí señor. Fue inducido cuando poco antes de la guerra recibí una foto de mi amada. Comienza a llorar, siento no poder continuar. Se va. Era la primera vez que alguien prestaba tanta atención a los sentimientos y ansiedades de la gente corriente. En el corazón del experimento había varios psicoanalistas refugiados de Europa Central. Trabajaron con psiquiatras estadounidenses para orientar y dar forma al proyecto. Profesor Martin Bergman, psicoanalista, Ejército de los EU 1943 a 45. Cuando vine por primera vez a Estados Unidos, trabajé en el servicio psiquiátrico con soldados que intentaban rehabilitarlos. Y viajé en tren desde la costa este a la costa oeste. Tenía una enorme curiosidad por lo que pasa en todos esos pueblitos por los que pasa el tren. Después de mis años en el ejército, sabía exactamente lo que hacían todos en los pueblos pequeños. Porque vi a tanta gente que venía de allí y entendí sus aspiraciones, sus decepciones y demás. Así que fue como si alguien me hubiera invitado a un viaje privilegiado al interior del alma de Estados Unidos. Doctor entrevistando a soldado llorando nuevamente. Soldado, llorando, no estoy haciendo esto deliberadamente, créanme. Doctor, esta demostración de emoción a veces es muy útil. Soldado, eso espero, señor. Doctor, claro, te quita el pecho. Soldado, bueno, señor, para ser perfectamente honesto con usted, estoy muy enamorado de mi amada. Ella ha sido la única persona que me dio un sentido de importancia en el sentido de que a través de su cooperación conmigo pudimos superar tantos obstáculos. Los psicoanalistas utilizaron técnicas desarrolladas por Freud para llevar a los hombres a su pasado. Se convencieron de que las averías no eran el resultado directo de los combates. El estrés del combate simplemente había desencadenado viejos recuerdos de la infancia.
Eran recuerdos de los propios sentimientos violentos y deseos de los hombres que habían reprimido porque eran demasiado aterradores. Para el psicoanalista, era una prueba contundente de la teoría de Freud de que, en el fondo, los seres humanos estaban impulsados por fuerzas primitivas irracionales. Segunda Guerra Mundial fue una experiencia devastadora porque descubrí el enorme papel de lo irracional en la vida de la mayoría de las personas. Ahora que puedo decir que aprendí que la relación entre lo irracional y lo racional en Estados Unidos está muy a favor de lo irracional, que hay mucha más infelicidad, mucho más sufrimiento, es un país mucho más triste de lo que uno se imagina por los anuncios que hizo, un país mucho más problemático. That there is much greater unhappiness, much more suffering, much more. A sadder country than one would imagine it from the advertisements that you get. A much more problematic country. La victoria en la Segunda Guerra Mundial se celebró como un triunfo de la democracia, pero en privado muchos políticos estaban preocupados por las implicaciones del análisis de los soldados. Parecía mostrar que debajo de cada estadounidense había impulsos violentos y racionales. Lo que había sucedido en Alemania parecía confirmarlo. La complicidad de tantos alemanes corrientes en las matanzas en masa durante la guerra mostró la facilidad con la que estas fuerzas podían abrirse paso y aplastar la democracia. Ellen Germann, historiadora de la psicología estadounidense, las experiencias que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial convencieron a los planificadores y responsables políticos de que los seres humanos podían actuar de manera muy irracional debido a este tipo de emocionalidad rebosante, cruda e impredecible. El tipo de caos que vivía en la base de la personalidad humana podría, de hecho, infectar las instituciones sociales de la sociedad hasta tal punto que la sociedad misma se enfermaría. Eso es lo que creen que sucedió en Alemania, donde los irracionales, los antidemocráticos se volvieron locos. Es una visión de la naturaleza humana como increíblemente destructiva y estaban aterrorizados de que los estadounidenses de hecho se comportaran de esa manera o fueran capaces de comportarse de esa manera y querían evitar una repetición de eso. Lo que se necesita es un ser humano que pueda interiorizar los valores democráticos para que no se sientan sacudidos por la tormenta y el psicoanálisis lleve consigo la promesa de que se puede hacer. Abrió nuevas perspectivas sobre cómo se pueden cambiar las estructuras internas del ser humano para que se convierta en un defensor y mantenedor libre más vital de la democracia. Vital, free supporter and maintainer of democracy. Los psicoanalistas estaban convencidos de que no solo entendían estas fuerzas peligrosas, sino que también sabían cómo controlarlas. Utilizarían sus técnicas para crear individuos democráticos porque la democracia abandonada a sí misma no logró hacer esto. La fuente de esta idea no es solo Sigmund Freud, sino también su hija menor Anna. Había huido con su padre a Londres antes del estallido de la guerra. Después de su muerte, Anna Freud se convirtió en la líder reconocida del movimiento psicoanalítico mundial. Ella veía su trabajo como cumplir el sueño de su padre de hacer que sus ideas fueran aceptadas en el mundo. Anton Freud, sobrino de Anna Freud, en el centro del movimiento de Freud estaba solo Anna porque logró trabajar ella misma en esa posición. Ella fue reconocida como eso y no solo porque era la hija, trabajó en eso. Ella era bastante imponente y no era para mí una persona cálida, no una tía a la que pudiéramos besar y abrazar, de ningún modo, y toda su vida giró en torno a la difusión del psicoanálisis. And her whole life rotated around the spreading of psychoanalysis. El propio Freud había visto el papel del psicoanálisis como permitir a las personas comprender sus impulsos inconscientes. Pero Anna Freud creía que era posible enseñar a las personas cómo controlar estas fuerzas internas. Había llegado a creer esto analizando a los niños, sobre todo a los hijos de su amiga cercana Dorothy Burlingame.
Dorothy Burlingham era una millonaria estadounidense que en la década de 1920 huyó de un matrimonio fallido y llevó a sus hijos a Anna Freud en Viena. Sufrían terribles ansiedades y agresiones, pero Anna Freud estaba convencida de que podía liberarlos de esto cambiando el mundo que los rodeaba. Pensó que podía entrar en su entorno esencialmente, porque eran niños que ves y no tenían una vida independiente propia. Podía ir a hablar con los padres o la madre, podía ir a las escuelas, ella podría influir en su mundo real, el mundo externo real para cambiar sus vidas, para ayudarlos. ¿Y cambiarlos como personas? Creo que eso era parte de su idea, sentía que podía cambiarlos. A partir de su análisis de los niños de Burlingham, Anna Freud desarrolló una teoría sobre cómo controlar los impulsos internos. Fue simple, enseñaste a los niños a ajustarse a las reglas de la sociedad. Pero esto es más que una guía moral. Anna Freud creía que si los niños como los Burlingham seguían estrictamente las reglas de la conducta social aceptada, a medida que crecieran, la parte consciente de su mente, lo que se llamaba el ego, se fortalecería enormemente en su lucha por controlar el inconsciente. Pero si los niños no se conformaran, su ego sería débil y serían presa de las peligrosas fuerzas del inconsciente. Michael Burlingham, nieto de Dorothy Burlingham, en el caso de mi padre, les preocupaba que fuera homosexual, por lo que muchos de sus esfuerzos se dirigieron a prevenir o tratar de evitar que mi padre se volviera homosexual. No sé si lo habría hecho o no, o lo sabías. Whether or not he would have or did or, it's unknown to me. ¿Por qué querrían detener eso? Debido a que sentían que era anormal, no era una forma normal de desarrollarse. Querían que se desarrollara de acuerdo con las líneas que la sociedad reconocía como normal, porque si no lo hicieras, estarías bajo el control de fuerzas que no comprendes, de las que ni siquiera eres consciente. El análisis pareció ser un gran éxito y en los años 30 los niños de Burlingham regresaron a América. Hay se instaló en una vida feliz de casados en los suburbios. De lo que no se dieron cuenta fue de que su experiencia estaba a punto de convertirse en un modelo para un experimento social gigante para controlar la vida mental interna de la población estadounidense. En 1946, el presidente Truman firmó la Ley Nacional de Salud Mental. Había nacido directamente de los descubrimientos de los psicoanalistas durante la guerra de que millones de estadounidenses que habían sido reclutados sufrían ansiedades y temores ocultos. El objetivo de la ley era hacer frente a esta amenaza invisible para la sociedad. Noticiero en off, conmocionado por el espantoso porcentaje de personas emocionalmente inestables reveladas por las cifras preliminares de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso aprobó en 1946 la Ley Nacional de Salud Mental, que reconoció por primera vez que la enfermedad mental era un problema nacional. Muy consciente de los tremendos problemas que se avecinan, el Dr. Robert H. Felix, director del nuevo y vasto proyecto. Dr. Félix, un objetivo principal del Programa Nacional de Salud Mental es aumentar nuestro fondo de conocimiento científico sobre la salud mental y las enfermedades mentales. No estamos haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay muy pocos trabajadores de salud mental capacitados. Dos de los principales arquitectos del acto fueron los hermanos Menninger Carl y Will. Will había realizado los experimentos de psicoterapia durante la guerra y ahora él y su hermano empezaron a formar a cientos de nuevos psiquiatras. Los Menninger estaban convencidos de que sería posible aplicar las ideas de Anna Freud a gran escala y tanto a adultos como a niños. El trabajo de los psiquiatras sería enseñar a los estadounidenses comunes a controlar sus impulsos inconscientes. El psicoanálisis podría usarse para hacer una sociedad mejor. Dijeron que el pensamiento psicoanalítico podría contribuir al mejoramiento de la sociedad. Porque puedes cambiar la forma en que funciona la mente, y podría tomar las formas en que las personas se hicieron daño a sí mismas y a los demás y modificarlas ampliando su comprensión. Y esta fue la visión que trajo el psicoanálisis. Que realmente podrías cambiar a la gente. Y podrías cambiarlos casi de forma ilimitada.
A finales de los años 40 se inició en Estados Unidos un vasto proyecto para aplicar las ideas del psicoanálisis a las masas. Se establecieron centros de orientación psicológica en cientos de ciudades. Fueron atendidos por psiquiatras que creían que su trabajo era controlar las fuerzas ocultas dentro de las mentes de millones de estadounidenses comunes. Yes, I need something done. I need some help. Did you have any particular teachers that you liked, any sort? I liked all my teachers except one, I remember. What was the trouble with this one? I don't know, she just scared me most of the time. Holler at me and I'd run outside and vomit. I hate my brother. Loathe him. Despise him. Al mismo tiempo, se capacitó a miles de consejeros para aplicar el psicoanálisis a la orientación matrimonial y se envió a trabajadores sociales a visitar los hogares de las personas y asesorarlas sobre la estructura psicológica de la vida familiar. Detrás de todo esto estaba la idea fundamental de Anna Freud, que si se animaba a las personas a ajustarse a los patrones aceptados de la vida familiar y social, su ego se fortalecería. Podrían controlar las fuerzas peligrosas dentro de ellos. Clip de Control Your Emotions, una película instructiva. Cuando tus emociones controlan tus acciones, no solo te afecta a ti mismo, sino también a las personas que te rodean. Y si este tipo de estilo se repite con frecuencia, podría conducir a una personalidad deformada permanentemente. Puedes controlar el fuego de tus emociones para que tu personalidad se vuelva más agradable. Dr. Harold Bloom, psicoanalista. Así que esperábamos que alguien que había pasado por esa experiencia fuera más perspicaz, mucho más comprensiva y una persona mucho mejor regulada. Y la regulación incluye poder dejarse llevar, por así decirlo, disfrutar de un partido de fútbol o de un partido de fútbol. Una persona más comprensiva, sí racional, pero también apropiadamente emocional. Los aspectos reguladores de la mente humana estarían realmente a cargo, en lugar de ser abrumados por nuestras pasiones y nuestros impulsos más oscuros. Aquel sería amo o amo de las propias pasiones. Dr. Neil Smeltzer, teórico político y psicoanalista, simplemente sentían que el camino hacia la felicidad estaba en adaptarse al mundo externo en el que vivían. Que la gente podría estar libre de sus propios impulsos y conflictos neuróticos, que no se involucrarían en un comportamiento autodestructivo, que de hecho se adaptarían a la realidad que los rodeaba. Nunca cuestionaron la realidad. Nunca cuestionaron que podría ser en sí mismo una fuente de maldad o algo a lo que no te podrías adaptar sin compromiso o sin sufrimiento o sin explotarte de alguna manera. Así que encajaba con la política del momento. And a balance of emotions is important to a well-rounded personality. Pero fue solo el comienzo del ascenso al poder del psicoanálisis en Estados Unidos. Los psicoanalistas estaban a punto de entrar en las grandes empresas y utilizar sus técnicas no solo para crear ciudadanos modelo, sino consumidores modelo. El episodio de la semana pasada mostró cómo el sobrino estadounidense de Freud, Edward Bernays, había sido el primero en convencer a las corporaciones estadounidenses de que podían vender productos conectándolos con los sentimientos inconscientes de las personas. Pero ahora un grupo de psicoanalistas iban a tomar lo que había comenzado Bernays e inventar todo un abanico de técnicas para adentrarse y manejar la mente inconsciente del consumidor. Fueron dirigidos por Ernest Dichter. Dichter había practicado al lado de Freud en Viena, pero había venido a Estados Unidos y había creado el Instituto de Investigación Motivacional en una vieja mansión al norte de Nueva York. Este es el Instituto de Investigación Motivacional, un lugar dedicado al intrigante negocio de descubrir por qué la gente se comporta como lo hace, por qué compran como lo hacen, por qué responden a la publicidad como lo hacen. Y este es el Dr. Ernest Dichter. No salimos y preguntamos directamente por qué compra y por qué no. Lo que intentamos hacer es tratar de comprender la personalidad total, la imagen de sí mismo del cliente. Utilizamos todos los recursos de las redes sociales modernas. Se abren algunas técnicas psicológicas estimulantes para vender cualquier producto nuevo.
Como los otros psicoanalistas, Dichter creía que los ciudadanos estadounidenses eran seres fundamentalmente irracionales. No se podía confiar en ellos. Sus verdaderas razones para comprar productos se basaban en deseos y sentimientos inconscientes. Y Dichter quería encontrar formas de descubrir lo que llamó el yo secreto del consumidor estadounidense. Estaba tratando de sacar de la mente de las personas las motivaciones inconscientes que tenían para comprar. Estos pueden ser sexuales, pueden ser psicológicos, pueden ser sociológicos, pueden ser una demanda de estatus, una demanda de reconocimiento. Había cosas que la gente no podía verbalizar o no quería verbalizar porque eran demasiado secretas para ellos, eran parte de su naturaleza y se avergonzarían si salieran y dijeran cosas como esta. Entrevistaba a la gente, pero no les hacía preguntas directas, sino que les dejaba hablar libremente como usted lo hace en psicoanálisis, y esa era su experiencia. Fritz Hagen, psicólogo y empleado de Ernest Dichter, y dijo, ¿por qué no podemos tener una sesión de terapia grupal sobre productos? Y entonces Dichter construyó esta habitación arriba de su garaje y dijo que podemos tener un psicoanálisis de productos. Ellos realmente pueden actuar y verbalizar sus deseos y necesidades. Y ellos podían ser observados y otras personas podían comentar y podían hablar de ello y todos podían unirse. Now let's see what happens. Here is our typical housewife. She doesn't follow the instructions. And they could be observed and watched, and other people could comment, and they could talk about it, and everybody could join in. Él fue el primero en hacer esto. Esta fue absolutamente la primera vez que se hizo esto. Y tenía un proyector de películas allá arriba donde se podían mostrar anuncios y la gente podía reaccionar ante ellos, e inventó toda la técnica para explorar el inconsciente sobre los deseos psicológicos ocultos que la gente tenía sobre los productos. Este se convirtió en el grupo de enfoque. El gran avance de Dichter se produjo con un estudio de grupo de enfoque que hizo para los alimentos Betty Crocker. Como muchos fabricantes de alimentos a principios de los años 50, habían inventado una nueva gama de alimentos instantáneos preparados. Pero aunque los consumidores habían dicho a los investigadores de mercado que acogerían con agrado la idea, de hecho se negaban a comprarlos. El peor problema fue la mezcla para tartas Betty Crocker. Dichter hizo una serie de grupos focales donde las amas de casa se asociaron libremente sobre la mezcla del pastel. Concluyó que sintieron culpabilidad inconsciente por la nueva imagen creada de facilidad y conveniencia. En otras palabras, había entendido que la barrera para el consumo del producto era el sentimiento de culpa de las amas de casa por usarlo. Básicamente, por un lado, querían hacerlo más fácil para ellos, pero se sentían culpables por ello. Entonces, lo que tienes que hacer en esas circunstancias es eliminar la barrera es la culpa. Y la forma en que lo hace es darle al ama de casa un mayor sentido de participación. ¿Y cómo haces eso? Añadiendo un huevo. Tan sencillo como eso. Dichter le dijo a Betty Crocker que pusiera una instrucción en el paquete de que el ama de casa debería agregar un huevo. Sería un símbolo inconsciente, dijo, de la ama de casa mezclando sus propios huevos como un regalo para su esposo y así disminuiría la culpa. Betty Crocker lo hizo y las ventas se dispararon. El consumidor puede tener necesidades básicas que el consumidor mismo no comprende completamente. Tienes que saber cuáles son esas necesidades para aprovechar al máximo al consumidor. ¿Está mal dar a la gente lo que quiere quitando sus defensas, ayudando a quitar sus defensas? By taking away their defenses, helping remove their defenses. It seems so much longer than last year. It is. Nearly 4 inches longer in some models. Oh. El éxito de Dichter llevó a las corporaciones y agencias de publicidad a contratar psicoanalistas. Se les conoció como los chicos profundos y prometieron mostrar a las empresas cómo ganar millones conectando sus productos con los deseos ocultos de las personas. El propio Dichter se hizo millonario, famoso por inventar lemas como un tigre en tu tanque. Incluso el marketing de la muñeca Barbie provino de un grupo de enfoque para niños. Pero Dichter estaba convencido de que esto era mucho más que vender.
Al igual que Anna Freud, creía que el medio ambiente podía usarse para fortalecer la personalidad humana, y los productos tenían el poder tanto de saciar los deseos internos como de dar a las personas un sentimiento de identidad común con quienes los rodeaban. Fue una estrategia para crear una sociedad estable. Dichter lo llamó la estrategia del deseo. Para comprender a un ciudadano estable hay que saber que el hombre moderno a menudo trata de superar sus frustraciones gastando en autogratificación. El hombre moderno está eternamente dispuesto a llenar su propia imagen comprando productos que la complementen. Si te identificas con un producto, puede tener un valor terapéutico. It can have a therapeutic value. Mejora tu imagen de ti mismo y te conviertes en una persona más segura y de repente tienes este tipo de confianza de salir al mundo y hacer lo que quieres con éxito. Suddenly this confidence of going out in the world and doing what you want successfully. Y se cree que luego mejoraría a toda nuestra sociedad y se convertiría en la mejor sociedad de este planeta. And become the best society on this planet. A principios de los años 50, las ideas del psicoanálisis habían penetrado profundamente en la vida estadounidense. Los propios psicoanalistas se hicieron ricos y poderosos. Muchos tenían consultorios con vistas al Central Park de Nueva York. Políticos y escritores famosos como Arthur Miller y Tennessee Williams se convirtieron en sus pacientes. No solo buscaban ayuda, sino también comprender las raíces ocultas del comportamiento humano. Nos buscaban. Washington estaba interesado en lo que pensamos. Los escritores importantes, los políticos importantes se estaban sometiendo al psicoanálisis. Teníamos listas de espera porque había muchos pacientes que querían ser analizados. Entonces nos dio un poco de hinchazón en la cabeza. So it gave us a little bit of a swellhead. Y a medida que las ideas de los psicoanalistas se afianzaban en Estados Unidos, una nueva élite comenzó a surgir en la política, la planificación social y los negocios. Lo que unía a esta élite era la suposición de que las masas eran fundamentalmente irracionales. Para hacer que una democracia de libre mercado como Estados Unidos funcionara, era necesario utilizar técnicas psicológicas para controlar la irracionalidad masiva. De hecho, creían que esta élite era necesaria porque los ciudadanos individuales no eran capaces, si se les dejaba solos, de ser ciudadanos democráticos. La élite era necesaria para crear las condiciones que produjeran individuos capaces de comportarse como un buen consumidor y también como un ciudadano democrático. No veían sus actividades como antidemocráticas, como socavando la capacidad de los ciudadanos individuales para la democracia. Todo lo contrario. Comprendieron que estaban creando las condiciones para la supervivencia de la democracia en el futuro. El ascenso del psicoanálisis al poder en Estados Unidos fue un triunfo extraordinario para Anna Freud y su incansable promoción de sus ideas. Permaneció en Inglaterra viviendo con Dorothy Burlingame. En la superficie, era una vida idílica. Dorothy y ella habían comprado una casa de campo en la costa de Suffolk. Pero en los veranos, los hijos de Dorothy venían de Estados Unidos para visitar a los nietos. Y en el fondo las cosas iban muy mal. Tanto Bob como Mavi Burlingame, a quienes Anna Freud había analizado a principios de la década de 1930, habían sufrido rupturas personales y sus matrimonios se estaban derrumbando. Bob bebía mucho y Mavi sufría terribles ansiedades. Las verdaderas razones de las visitas a Inglaterra fueron aún más análisis con Anna Freud. El problema era que no se veía muy bien, ¿verdad? Porque aquí eres alguien que está teniendo crisis nerviosas y está teniendo borracheras alcohólicas, y esto realmente no le sienta bien. Desde un punto de vista humano, obviamente, esto no es deseable, sabes que quieres ayudar a estas personas, pero también tenía las ramificaciones más amplias de todos en el análisis. En los círculos analíticos sabían que Bob y Mavi eran conejillos de indias, eran la prueba viviente de que esto es así. Un proceso maravilloso. Fue muy barrido debajo de la alfombra, realmente no salió.
Quiero decir que estas personas tenían tanto poder e influencia que tuviste mucho cuidado. Anna Freud era una persona muy poderosa y ustedes eran los nietos, y ella sabía mucho más sobre lo que sucedía en la vida de sus padres y demás, y eso no es algo con lo que te ibas a enredar, y eras producto de toda la situación. Pero al mismo tiempo sabíamos que algo estaba realmente fuera de control. But at the same time, we all knew that something was really out of whack. A medida que él crecía, ella se volvía cada vez más importante política y científicamente, pero no sabía cuándo detenerse. Era un poco demasiado recta para que lo que hiciera siempre fuera lo correcto, que yo sepa. Nunca reconocería que podía cometer un error o estar equivocada. Ese fue mi sentimiento. My knowledge acknowledge that she could make a mistake or be wrong. That is my feeling. Pero el poder y la influencia de la familia Freud en Estados Unidos estaban a punto de crecer aún más. Los políticos estaban a punto de pedir ayuda al primo de Anna Freud, Edward Benas, en un momento de crisis. Iba a manipular los sentimientos y temores internos de las masas para ayudar a los políticos estadounidenses a luchar contra la Guerra Fría. No one can say to you that there are no dangers. Of course there are risks if we are not vigilant, but we do not have to be hysterical. En 1953, la Unión Soviética hizo explotar su primera bomba de hidrógeno, y el miedo a la guerra nuclear y el comunismo se apoderó de Estados Unidos. Los que estaban en el poder empezaron a preocuparse por cómo tranquilizar a la población. Se establecieron comités y se hicieron películas de información pública que apelaban a la calma frente a nuevas amenazas como la lluvia radiactiva. It's the fallacy of devoting 85% of one's worrying capacity to an agent that constitutes only about 15% of an atomic bomb's destroying potential. En este punto, Edward Benas vivía en Nueva York. En la década de 1920 había inventado la profesión de relaciones públicas y ahora era uno de los hombres de relaciones públicas más poderosos de Estados Unidos. Trabajó para la mayoría de las principales corporaciones y asesoró a políticos, incluido el presidente Eisenhower. Como su tío Sigmund, Benas estaba convencido de que los seres humanos estaban impulsados por fuerzas irracionales. La única forma de tratar con el público era conectarse con sus deseos y miedos inconscientes. Benas argumentó que en lugar de tratar de reducir los temores de la gente al comunismo, uno debería alentar y manipular el miedo. Y de tal manera que se convirtió en un arma en la Guerra Fría. El argumento racional fue infructuoso. Lo que mi padre entendía sobre los grupos es que son maleables y que puede aprovechar sus deseos más profundos o sus miedos más profundos y usar eso para sus propios fines. No creo que él sintiera que todos esos públicos tenían un juicio confiable, que muy fácilmente podrían votar por el hombre equivocado o querer algo equivocado, de modo que tuvieron que ser guiados desde arriba. That they very easily might vote for the wrong man or want the wrong thing, so that they had to be guided from above. Uno de los principales clientes de Benas era la gigante United Fruit Company. Poseían vastas plantaciones de banano en Guatemala y América Central. Durante décadas, la United Fruit había controlado la empresa a través de dictadores dóciles. Se la conocía como una república bananera. Pero en 1950, un joven oficial, el coronel Arbenz, fue elegido presidente. Prometió eliminar el control de United Fruits sobre el país y en 1953 anunció que el gobierno se haría cargo de gran parte de su tierra. Fue un movimiento enormemente popular, pero un desastre para United Fruit, y recurrieron a Benas para ayudar a deshacerse de Arbenz. United Fruit trae a Benas y básicamente entendió que lo que United Fruit Company tenía que hacer era cambiar esto de ser un gobierno elegido popularmente que estaba haciendo algunas cosas que eran buenas para la gente allí en este ser, muy cerca de la costa estadounidense, una amenaza para la democracia estadounidense. Siendo esto en el momento de la Guerra Fría cuando los estadounidenses respondieron a los problemas del susto rojo, y lo que podría hacer el comunismo, estaba tratando de transformar esto y lo transformó brillantemente en un tema de una amenaza comunista muy cerca de nuestras costas.
En realidad, Arbenz era un socialista democrático sin vínculos con Moscú, pero Venas se propuso convertirlo en una amenaza comunista para Estados Unidos. Organizó un viaje a Guatemala para influyentes periodistas estadounidenses. Pocos sabían algo sobre el país o su política. Venas hizo arreglos para que se entretuvieran y conocieran a políticos guatemaltecos seleccionados que les dijeron que Arbenz era un comunista controlado por Moscú. Durante el viaje también hubo una violenta manifestación antiamericana en la capital. Muchos de los que trabajaban para la United Fruit estaban convencidos de que la había organizado el propio Venas. También creó una agencia de noticias independiente falsa en Estados Unidos llamada Middle America Information Bureau. Bombardeó a los medios estadounidenses con comunicados de prensa que decían que Moscú planeaba usar a Guatemala como cabeza de playa para atacar a Estados Unidos. Todo esto tuvo el efecto deseado. Clip noticiero. En Guatemala, el régimen de Jacob Arbenz se volvió cada vez más comunista después de su toma de posesión en 1951. Los comunistas en el Congreso y los altos cargos gubernamentales controlaban los principales comités, grupos laborales y agrícolas e instalaciones de propaganda. Agitaron y encabezaron manifestaciones contra los países vecinos y Estados Unidos. Lo que fue profundamente nuevo en términos de lo que hizo Venas fue que llevó esta amenaza a nuestro patio trasero en Guatemala. Por primera vez vimos rojos a un par de cientos de millas de Nueva Orleans, quienes Eddie Venas nos hizo creer que eran una verdadera amenaza para nosotros. Iba a haber un puesto de avanzada soviético en nuestro patio trasero. Pero lo que estaba haciendo Venas no era solo tratar de ennegrecer al régimen de Arbenz, era parte de un complot secreto. El presidente Eisenhower había acordado que Estados Unidos debería derrocar al gobierno de Arbenz, pero en secreto. La CIA recibió instrucciones de organizar un golpe. Trabajando con la United Fruit Company, la CIA entrenó y armó un ejército rebelde y encontró un nuevo líder para el país llamado Coronel Armas. El agente de la CIA a cargo era Howard Hunt, más tarde uno de los ladrones de Watergate. Lo que queríamos hacer era tener una campaña terrorista, aterrorizar a Arbenz particularmente, aterrorizar a sus tropas, tanto como los bombarderos alemanes que aterrorizaron a la población de Holanda, Bélgica y Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y dejaron a todos paralizados. Mientras los aviones pilotos de la CIA lanzaban bombas sobre la ciudad de Guatemala, Edward Venas continuó su campaña de propaganda en la prensa estadounidense. Estaba preparando a la población estadounidense para ver esto como la liberación de Guatemala por parte de los luchadores por la libertad, por la democracia. Él entendió totalmente que el golpe ocurriría cuando las condiciones en el público y la prensa permitieran que ocurriera un golpe, y él creó esas condiciones. Era totalmente inteligente en términos de lo que estaba ayudando a crear allí en términos del derrocamiento. Pero en última instancia, estaba remodelando la realidad y remodelando la opinión pública de una manera antidemocrática y manipuladora. El 27 de junio de 1954 el coronel Arbenz huyó del país y Armas llegó como nuevo líder. En cuestión de meses, el vicepresidente Nixon visitó Guatemala. En un evento organizado por el Departamento de Relaciones Públicas de la United Fruit, le mostraron montones de literatura marxista que se había encontrado, según se decía, en el Palacio Presidencial. Clip de noticias que muestra a Nixon hablando frente a pilas con armas. Esta es la primera vez en la historia del mundo que el gobierno comunista ha sido derrocado por la gente. Y por eso te felicitamos a ti y al pueblo de Guatemala por el apoyo que nos han brindado. Y estamos seguros que bajo su liderazgo apoyado por las personas que he conocido por cientos en mi visita a Guatemala, Guatemala va a entrar en una nueva era en la que habrá prosperidad para el pueblo junto con libertad para el pueblo. Muchas gracias por permitirnos ver esta exhibición del comunismo en Guatemala. Allowing us to see this exhibit of communism in Guatemala. You're welcome. And for dinner, see what Mother has for dessert. Banana gingerbread shortcake. Just another of the many tempting ways in which this nutritious fruit can be prepared. So now that you've seen where bananas come from before they reach your table, our journey to Banana Land is ended. We hope you enjoyed the trip. We know you like bananas. Venas había manipulado al pueblo estadounidense, pero lo había hecho porque él, como muchos otros en ese momento, creía que los intereses de las empresas y los intereses de Estados Unidos eran indivisibles.
especialmente cuando se enfrenta a la amenaza del comunismo. Pero Venas estaba convencido de que explicar esto racionalmente al pueblo estadounidense era imposible, porque no eran racionales. En cambio, uno tenía que tocar sus miedos internos y manipularlos en aras de una verdad superior. Lo llamó la ingeniería del consentimiento. Lo estaba haciendo por el estilo de vida estadounidense al que estaba dedicado, sinceramente devoto. Y, sin embargo, sentía que la gente era bastante estúpida. Y esa es la paradoja. Si no lo dejas en manos de las personas, sino que las obligas a elegir lo que quieres que elijan, aunque sea sutilmente, entonces ya no es democracia. Es otra cosa, se le dice que hacer, es esa vieja cosa autoritaria. Then it's not democracy anymore. It's something else. It's being told what to do. It's that old authoritarian thing. Pero la idea de que era necesario manipular los sentimientos de la población estadounidense en aras de luchar contra la Guerra Fría ahora comenzó a echar raíces en Washington, sobre todo en la CIA, que iban a llevarlo mucho más lejos. Les preocupaba que los soviéticos estuvieran experimentando con métodos psicológicos para alterar realmente los recuerdos y sentimientos de la gente. El objetivo es producir ciudadanos más controlables. Fue conocido como lavado de cerebro. Los psicólogos de la CIA estaban convencidos de que esto realmente podría ser posible y que deberían intentar hacerlo ellos mismos. La imagen del ser humano que se estaba construyendo en ese momento era que había una gran vulnerabilidad en cada ser humano, y esa vulnerabilidad podía manipularse para programar a alguien para que fuera algo que yo quería que fueran, y ellos no querían ser. Que pudieras manipular a las personas de tal manera que pudieran ser autómatas si así lo quisieras para cualesquiera que fueran tus propósitos. Esta es la imagen que la gente pensó que era posible. That you could manipulate people in such a way that they could be automatons, if you will, for whatever your own purposes were. This was the image that people thought was possible. A finales de los años 50, la CIA invirtió millones de dólares en los departamentos de psicología de las universidades de todo Estados Unidos. En secreto, estaban financiando experimentos sobre cómo alterar y controlar los impulsos internos de los seres humanos. El más notorio de estos experimentos fue realizado por el director de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el Dr. Owen Cameron. Como muchos psiquiatras en ese momento, Cameron estaba convencido de que dentro de los seres humanos había fuerzas peligrosas que amenazaban a la sociedad. Pero creía que era posible no solo controlar estas fuerzas, sino también eliminarlas. Pensó que la psiquiatría no solo debería concentrarse en las personas enfermas y los enfermos mentales, sino que debería pasar al gobierno, que los políticos deberían escuchar a los psiquiatras. Los psiquiatras deberían estar en todos los parlamentos y deberían dirigir y supervisar las actividades políticas porque sabían de forma racional y científica lo que era bueno para la gente. Cameron había establecido una clínica en un hospital de Montreal llamado Allen Memorial. Hace tiempo que cerró. Cameron tomó pacientes que sufrían una amplia gama de problemas mentales. Su teoría era que estos eran el resultado de recuerdos olvidados o reprimidos. Pero estaba impaciente con la teoría de utilizar la psicoterapia para descubrirlos. En cambio, simplemente los limpiaría. Cameron usó drogas como LSD y la técnica de ECT, terapia electroconvulsiva. En ese momento se usaba convencionalmente para aliviar la depresión. Pero Cameron iba a usarlo de una manera nueva, para producir gente nueva. Realmente lo estaba usando para intentar cambiar la función fundamental del individuo, para alterar sus recuerdos pasados, sus formas pasadas de comportarse y, como creo que dijo en un momento, simplemente borrar todo de su pasado para que luego tuvieras una pizarra en la que pudieras registrar nuevas formas de comportamiento. Y entonces usó dosis masivas de SOC, personas que recibieron varios SOCs al día y en el transcurso del tiempo cientos de tratamientos de ECT para que se redujeran a una especie de estado vegetal primitivo. New ways of behavior. And so he used massive doses of shock, people receiving several shocks a day,
and over a course of time, hundreds of ECT treatments, so that they were just reduced to a sort of a very primitive vegetable state. Linda McDonald, paciente del Dr. Owen Cameron. No recuerdo lo que me pasó. Me presentaron al Dr. Cameron y no recuerdo en absoluto al Dr. Cameron. No recuerdo nada de eso. Me enviaron a lo que llaman la habitación del sueño y me dieron todos estos tratamientos de choque electroconvulsivo y megadosis de drogas y LSD y todo eso, y no tengo ningún recuerdo de eso. Nada de esa época en el Allen Memorial o de mi vida anterior a eso. Todo se fue, limpiado. Laughlin Taylor, asistente del Dr. Cameron 1958 a 60, y luego de haber desaparecido a alguien o llevarlo a un punto donde básicamente nada más que las funciones esenciales del cuerpo estaban sucediendo en términos de respiración y cosas de esta naturaleza, entonces él comenzaría a alimentar material a estos individuos. Material positivo de manera que el cerebro se programe de manera positiva para que el individuo se altere por completo. Luego puso estas cintas debajo de nuestras almohadas llamadas conducción psíquica. Luego volvería a poner en este cerebro vacío un programa del tipo que decidiera. Y la gente como yo despertaría a otra persona, supongo. De hecho, los experimentos de Cameron fueron un completo desastre. Todo lo que logró producir fueron docenas de personas con pérdida de memoria y la capacidad de repetir la frase, estoy a gusto conmigo mismo. Y no fue un caso aislado, casi todos los experimentos que financió la CIA fueron igualmente infructuosos. A pesar de sus ambiciones, los psicólogos estadounidenses estaban empezando a descubrir lo difícil que era comprender y controlar el funcionamiento interno de la mente humana. Despite their ambitions, American psychologists were beginning to find out how difficult it was to understand and control the inner workings of the human mind. Realmente habíamos estado persiguiendo un fantasma, por así decirlo, una ilusión, que la mente humana era más capaz de manipular desde el exterior, por factores externos que lo que es. Descubrimos que el ser humano es una cosa extremadamente compleja. No hubo soluciones sencillas, pero debes tener en cuenta que fueron tiempos extraños. But you've just got to bear in mind that these were very strange times. Los psicoanalistas habían llegado al poder en Estados Unidos debido a su teoría de que sabían cómo controlar las fuerzas peligrosas dentro de los seres humanos. Pero ahora los psicoanalistas estaban a punto de enfrentar un fracaso de alto perfil que llevaría a la gente a comenzar a cuestionar la base misma de sus ideas. Comenzó en Hollywood. It began in Hollywood. La industria cinematográfica se había fascinado con el psicoanálisis y Anna Freud ejercía una poderosa influencia en decenas de analistas de Los Ángeles. Trataron a estrellas de cine, directores y jefes de estudio. El amigo más cercano de Anna Freud era el más buscado de todos, Ralph Greenson. Y en 1960, la estrella más famosa del mundo acudió a Greenson en busca de ayuda. Marilyn Monroe sufría de desesperación y se había vuelto adicta al alcohol y las drogas. Cuando entré a cenar, aquí estaba Marilyn Monroe. E hice una foto con ella llamada Todo sobre Eva. ¿Esta fue una cena en Ralph Greenson's? Sí. Y lo único era que Ralph estaba tratando de mostrarle cómo debería ser realmente una vida familiar. Así que estábamos paseando al perro después y dije, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Le dije, nunca me invitaste a cenar. Y él dijo, no estabas tan enfermo. Y dije, oh. Dijo, este niño no tiene ningún marco de referencia. En otras palabras, no tiene idea de cuál es el objetivo. Oh, no, he said, the point is just this child has no frame of reference. In other words, she doesn't know what the goal is. Lo que hizo Greenson fue seguir la teoría de Anna Freud. Si se pudiera pensar que Marilyn Monroe se ajustaba a lo que la sociedad consideraba un patrón de vida normal. Eso ayudaría a su ego a controlar sus impulsos destructivos internos. Pero Greenson lo llevó al extremo. Convenció a Monroe de que se mudara a una casa cercana que estaba decorada como la suya. Luego la llevó a su propia vida familiar,
y él, su esposa y su hija jugaron a ser la propia familia de Monroe. El mismo Grayson se convertiría en modelo de conformidad. Y entonces, este alguien a quien ella consideraba importante e idealizaba, si resultaba ser una figura paterna muy gratificante, su ego se beneficiaría de ello. Esa era la teoría. Gratifying father figure, her ego would benefit from that. That was the theory. Su esposa e hijos, todos participaron en ella. Fortalecían a la persona, fortalecían la mente, fortalecían a la gente que controla la vida interior, contra la adversidad, contra la insuficiencia, contra el exceso de frustración, para que Marilyn Monroe ya no sea una persona indefensa en busca de amor, tenga suficiente amor. Would no longer be a helpless person looking for love. She'd have enough love. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Grayson no pudo ayudar a Marilyn Monroe. El 5 de agosto de 1962 se suicidó en su casa. El suicidio conmocionó a muchos en la comunidad analítica, incluida Anna Freud, y figuras de alto perfil en la vida estadounidense que anteriormente habían sido entusiastas del psicoanálisis, ahora comenzaron a cuestionar por qué el psicoanálisis se había vuelto tan poderoso en Estados Unidos. ¿Fue realmente porque beneficiaba a los individuos o se había convertido de hecho en una forma de restricción en interés del orden social? Los críticos incluyeron al exmarido de Monroe, Arthur Miller. Mi argumento con tanto psicoanálisis en estos días es la idea preconcebida de que el sufrimiento es un error, o un signo de debilidad, o incluso un signo de enfermedad. Cuando de hecho, posiblemente las mayores verdades que conocemos hayan salido del sufrimiento de las personas. Que el problema no es deshacer el sufrimiento o borrarlo de la faz de la tierra, sino hacer que forme parte de nuestras vidas, en lugar de tratar de curarnos constantemente y evitarlo. Y evite cualquier cosa que no sea esa sensación lobotomizada de lo que ellos llaman felicidad. Me parece que hay demasiado intento de controlar al hombre en lugar de liberarlo, de definirlo en lugar de dejarlo ir. Y es parte de toda la ideología de esta época que está loca por el poder. And it's part of the whole ideology of this age, which is power mad. Hey, have you heard about the crazy new way to send a message today? It's flashed on a screen, too quick to see, but still you get it subliminally. Al mismo tiempo, se lanzó una arremetida contra la forma en que las empresas utilizaban el psicoanálisis para controlar a las personas. El primer golpe llegó con un bestseller, The Hidden Persuaders, escrito por Vance Packard. Acusó a los psicoanalistas de reducir al pueblo estadounidense a títeres emocionales cuya única función es mantener en funcionamiento las líneas de producción en masa. Lo hicieron manipulando los deseos inconscientes de las personas para crear anhelos de marcas y modelos siempre nuevos. Habían convertido a la población en participantes involuntarios del sistema de obsolescencia programada. El segundo golpe vino de un influyente filósofo y crítico social, Herbert Marcuse. Se había formado en psicoanálisis. Se trata de una aplicación infantil del psicoanálisis que no toma en consideración el muy real derroche político sistemático de los recursos de la tecnología y del proceso productivo. The very real political systematic waste of resources, of technology and of the productive process. For example, plant obsolescence. Por ejemplo, esta obsolescencia programada, por ejemplo, la producción de innumerables marcas y gadgets que en última instancia son siempre los mismos, la producción de innumerables modelos diferentes de automóviles, y esta prosperidad al mismo tiempo, consciente o inconscientemente conduce a una especie de existencia esquizofrénica. Consciously or unconsciously, leads to a kind of schizophrenic existence. Creo que en esta sociedad se acumula una cantidad increíble de agresividad y destructividad precisamente debido a la prosperidad vacía que entonces simplemente estalla. Empty prosperity, which then simply erupts. El argumento de Marcuse no es simplemente que el psicoanálisis se había utilizado con fines corruptos, era más fundamental. Marcuse dijo que la sola idea de que necesitabas controlar a la gente estaba mal. Los seres humanos tenían impulsos emocionales internos, pero no eran intrínsecamente violentos o malvados.
Fue la sociedad la que hizo que estos impulsos fueran peligrosos al reprimirlos y distorsionarlos. Anna Freud y sus seguidores habían aumentado esa represión al tratar de hacer que la gente se adaptara a la sociedad. Al hacerlo, hacían que la gente fuera más peligrosa, no menos. Marcuse desafió ese mundo social y dijo que es un mundo al que no debería adaptarse. Y de hecho, a lo que el individuo se estaba adaptando era corrupto y malvado y corruptor. En otras palabras, cambió la fuente del mal del conflicto interno a la sociedad misma. Que la enfermedad en la sociedad radica en el nivel de la sociedad, no en la enfermedad de los seres humanos en ella. Y si la gente no desafiaba eso, de hecho se estaba sometiendo al mal. And if people did not challenge that, then they were, in fact, submitting to evil. La psicología moderna tiene una palabra que probablemente se usa más que cualquier otra palabra en psicología, es la palabra inadaptada. Es el grito resonante de la psicología infantil moderna, inadaptada. Ahora, por supuesto, todos queremos vivir una vida bien adaptada para evitar personalidades neuróticas y esquizofrénicas. Pero a medida que avanzo hacia mi conclusión, me gustaría decirles hoy de una manera muy honesta que hay algunas cosas en nuestra sociedad y algunas cosas en nuestro mundo a las que me enorgullece estar inadaptado y hago un llamado a todos los hombres de bien. Voluntad de estar inadaptado a estas cosas hasta que se realice la buena sociedad. Debo decirles honestamente que nunca pretendo adaptarme a la segregación y discriminación racial. Nunca tengo la intención de adaptarme a la intolerancia religiosa. Nunca pretendo ajustarme a las condiciones económicas para tomar las necesidades de muchos para dar lujos a unos pocos. Nunca deje a millones de hijos de Dios asfixiados en una jaula hermética de pobreza en medio de una sociedad opulenta. La influencia política de los psicoanalistas freudianos había terminado. En cambio, ahora se les acusó de haber contribuido a crear una forma represiva de control social. Anna Freud y Dorothy Burlingham vivieron en la antigua casa de Sigmund Freud en Londres. En 1970, el hijo de Dorothy, Bob, murió de alcoholismo, y en 1973 su hermana Mavi regresó para realizar más análisis con Anna Freud. Volvió para más análisis. Vivía en el número 20 de Maresfield Gardens en la casa de Freud, como supongo que hacía cuando no estaba con su marido, y se suicidó. Tomó una sobredosis de somníferos. En la propia casa de Freud, cierto. In Freud's own house, right. Entonces, obviamente, hay muchas implicaciones que uno puede extraer de eso y simplemente pensé que ella llegó al final de la cuerda allí. Aunque parecería ser un acto muy puntiagudo. Obviamente el suicidio es un acto muy politizado y hacerlo en la propia casa de Sigmund Freud es ciertamente diferente a hacerlo en Riverdale en Nueva York. El episodio de Next Week contará la historia del ascenso al poder de los enemigos de la familia Freud. Creían que la forma de construir una sociedad mejor era dejar que el yo se liberara. Pero lo que no se dieron cuenta fue que esta idea de liberación proporcionaría a los negocios y la política otra forma de controlarse a sí mismos, alimentando sus infinitos deseos. You know not what it means to be blue. Someday you'll realize and pay for all those lies. Then you'll know what it means to be blue.